Bueno, vamos a tener, hoy sí nos vamos a ocupar en la primera parte de nuestro programa de todo lo que sucede a nivel nacional. Ayer dijimos que nos quedó pendiente comentar lo que fue la Asamblea Legislativa, donde el presidente lo dejó inaugurado, como es su obligación constitucional. Bueno, pero en lo que tendría que haber sido, en lo que normalmente las aperturas de sesiones durante los gobiernos anteriores, no era un trámite sin importancia, muy por el contrario, es un hecho trascendente, es un tema muy importante que hace a la esencia de lo que es, ¿no?, la vida en democracia, poner a funcionar, darle el arranque, el inicio a los ámbitos legislativos, que es lo más representativo de lo que es el sistema democrático. Hay que tener en cuenta que las nuevas generaciones, gracias a Dios, gracias a la lucha del pueblo argentino, no lo viven, no lo protagonizan, pero sí en la historia de nuestro país hasta el año 1976, era era prácticamente natural que de vez en cuando, pasado algunos años, apareciera algún militar en ese momento con la idea de protagonizar un golpe de Estado. Eso se vino dando en nuestro país desde el año 1930, cuando un militar salteño fue el primero en protagonizar un golpe de Estado, es decir, reemplazar por el uso, por la fuerza, por las armas, un gobierno constitucional, y de ahí fue desde ese año 1930, le hablo a las nuevas generaciones, fue sistemático, ¿no?, que cada tanto, bueno, se produjera un golpe de Estado. No importaba quién estuviera siendo el presidente constitucional, siempre había un motivo para llevar adelante un golpe de Estado, ¿eh? Se lo hicieron a Perón, se lo hicieron después a Arturo Illia, el presidente radical, y así sucesivamente, hasta el año 76, que se produce el golpe, aquel 24 de marzo, que lo vamos a estar recordando en unos días nada más, y que llevó a la sociedad argentina a la tragedia quizás más grande en su historia, por todo lo que eso significó. El tema de el terrorismo de Estado, con la desaparición de personas, con el robo de bebé, con el saqueo permanente, sistemático, bueno, el endeudamiento que dejó, la destrucción de la industria nacional, porque esencialmente el golpe del 24 de marzo del 76, que lo vamos a estar recordando, digo, dentro de unos días, la idea era siempre, la base de los golpes siempre, más allá de algunas cuestiones, tiene que ver con el tema económico. Se destruyó la industria nacional, bueno, fue así, sistemático. Bueno, a partir de ahí, prácticamente ya no hay golpes de Estado. Se recuperó la democracia en el 83 con el presidente Raúl Alfonsín, y desde ese momento no se hicieron golpes de Estado, al menos con las características que tenían los anteriores, que era la aparición de los militares, del ejército en la calle. Pero sí, de alguna manera, hoy ese tipo de control que se hacía, sobre todo en el tema económico, se lo ejerce a través de otros métodos, de otra manera.
Pero bueno, lo cierto es que ya no tenemos eso, ¿no? Ya no tenemos la presencia de los militares en la calle. Pero igual, de todas maneras, recuperada la democracia, siempre lo recordamos, Alfonsín siempre decía en su campaña electoral, tenemos que recuperar el Estado de Derecho y todo esto. ¿Por qué? Porque con la democracia se come, se cura y se educa, que fue el eslogan más impactante de su campaña electoral. Bueno, después vimos que lamentablemente aquello que hablaba el presidente Alfonsín, 41 años después de la recuperación de la democracia, vemos cómo siguen siendo asignaturas pendientes. No era tan sencillo como decía ese eslogan de Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa, porque hoy vemos que a través de los diferentes gobiernos, algunas veces más, otras veces menos, pero siempre hubo un importante sector social en la Argentina que no come. Tampoco que se cura, porque siempre la salud pública estuvo comprometida, y también el tema de la educación, que es una tragedia para nuestro país. Anteayer comenzaron las clases, un nuevo ciclo lectivo con toda la expectativa, pero siempre sabemos que es un déficit que viene arrastrándose desde hace muchos años y que compromete a las nuevas generaciones. Y sabemos, porque lo indica la historia y porque lo vemos en la experiencia de otros países, que una sociedad, un pueblo que no esté educado, siempre es víctima de aquellos oportunistas de la política, de derecha, de izquierda, pero siempre los oportunistas aparecen, y si un pueblo no tiene educación es víctima, es presa fácil de estos individuos. Pero bueno, la cuestión es que Milei dejó inaugurado este periodo legislativo, una vez más lo hizo de acuerdo a lo que, con esta particular manera de hacerlo, en un horario atípico, que no está para nada, no es ilegal ni mucho menos, pero nada más que es atípico. Y en esa apertura, bueno, yo le prestaba atención a lo que expresaba Milei, ¿no? Y Milei, bueno, repasó el éxito de su gestión en los primeros 12 meses, y obviamente, como decimos, nadie puede negar, solamente habría que ser, no tener nada de sentido común, para negar que hubo un avance importante en el tema de lo que es el control de la inflación, que era uno de los principales problemas que arrastró la Argentina prácticamente desde la recuperación de la democracia. A veces más, a veces menos. En algún momento durante el gobierno de Alfonsín apareció un ministro de Economía que era Juan Zurduy, se llamaba, y en algún momento de la gestión de Alfonsín parecía que, bueno, se había encontrado el agujero al mate, como decimos, y se iba a poder controlar el tema de la inflación. Sin embargo, duró muy poco, estalló ese tema luego, significó que Alfonsín tuviera que dejar el gobierno 6 meses antes. Apareció Menem, Carlos Menem, que había ganado la elección, prometiendo revolución productiva y salariazo, y sin embargo apenas asumió, se alió, se juntó con los que habían sido los enemigos, no adversarios, históricos del peronismo, lo más conservador, lo más antiperonista, y aplicó su política, que él la llamaba liberal en ese momento,
Y allí comenzó uno de los grandes dramas de nuestro país, que fue el desguace del Estado, la venta a precio vil de las empresas nacionales. Y comenzó la caída desde el punto de vista social, porque, se fue deteriorando. Y después, apareció quien aparecía como el que lo iba a rescatar a la Argentina de todo lo que había sido la debacle menemista, con mucho de corrupción. Y dijeron, nosotros las vamos a salvar a la Argentina. Y apareció lo que en ese momento se llamó la Alianza, una alianza, un acuerdo político con sectores que por ahí a algunos le parecía un poco incompatible, ¿no? Pero bueno, Fernando de la Rúa, el candidato a presidente, Chacho Álvarez, un hombre que venía del peronismo como vice, y se veía que no había acuerdo, pero de todas maneras para los argentinos en ese momento, casi desesperadamente, como pasó ahora, con el tema de Milei, desesperadamente la gente lo terminó votando a la Alianza porque quería sacarse de encima el segundo gobierno de Menem. ¿Qué pasó? La Alianza, las diferencias internas eran incompatibles, no era posible un hombre como de la Rúa, un conservador, un radical de derecha, podríamos decir, con alguien que venía de un peronismo de izquierda, y era imposible. ¿Qué pasó? Cayó ese gobierno, vino la tremenda crisis del 2001, y a partir de ahí, lo que pasó, ¿no? Esta enorme crisis institucional, 5 presidentes en una semana, hasta que al final la Asamblea Legislativa decidió elegirlo para que complete el mandato de la Rúa, que le faltaban 2 años y un poco más todavía, al entonces senador Eduardo Duhalde. Duhalde gobernó 2 años, provocó un tremendo daño económico del que muy pocos se acuerdan, que en ese momento él lo llamó con toda la pompa, la especificación asimétrica, donde buena parte del pasivo de las empresas privadas se hicieron públicos y al final terminamos nosotros, el pueblo, los argentinos, pagando una deuda de empresas con el tremendo deterioro al poder adquisitivo de todos, ¿no? ¿Y qué hizo? Lo peor que hizo, aparte de eso, Duhalde, ¿qué hizo? Lo trajo del sur a un flaco que nadie lo junaba mucho, que se llama Néstor Kirchner, se llamaba, porque después se murió, y llegó el tipo en una circunstancia muy favorable para la Argentina, en el escenario internacional. Pero este tipo que venía con la idea de no sé qué cosa, lo único que hizo en síntesis fue aprovechar para sí mismo los beneficios que había en ese contexto internacional. Pronto le descubrimos, ¿no?, su capacidad para meter la mano en la lata, se quedó con los fondos de Santa Cruz y comenzó todo lo que es el kirchnerismo, ¿eh? Se murió, vaya a saber cómo, en circunstancias que nunca quedaron del todo claras, pero lo cierto es que se murió. Y quedó la viuda, que aprovechó el tema de la viudez, porque todo el mundo dice, ay, pobrecita Cristina, y la votaron. Y llegó Cristina y perfeccionó el choreo. Y ahí está, no es que lo diga yo, lo dice la justicia, está condenada en doble instancia, solo en una causa y le quedan un montón, condenada a 6 años, que ahora está en revisión porque podrían ser 12, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Pero como ocurre en nuestro país, hasta que no dé su fallo final la Corte Suprema de Justicia, y ella va a seguir dando vueltas y es la que de alguna manera sigue digitando la política argentina.
Después vino Macri, con todo lo que sabemos, Macri muy, pero muy encerrado en su círculo muy íntimo de gente del PRO, puso como jefe de gabinete a un inútil absoluto que se llama Marcos Peña, y lo sostuvo, y lo sostuvo, y lo sostuvo, cuando todo el mundo le decía, amplía la base de tu gobierno, llama a un gobierno de concertación, busca la manera de salvar esto, porque esto se va al diablo. ¿Y qué hizo Macri? Dijo, no, se encerró ahí con 4 tipos, fracasó con todo éxito, ¿y qué pasó? Volvió el kirchnerismo, ya no podía volver Cristina porque era impresentable, pero lo trajo a este tipo que se llama Alberto Fernández, y que cuando terminó su mandato vimos lo que era, un corrupto, un golpeador de mujeres, un gran practicante de la violencia de género, un chorro más. Todo ese fracaso de estos casi 40 años llevó a que hoy, en la elección de 2023, gane la presidencia de la nación un perfecto desconocido, como se llama, un outsider, un tipo que vino de la nada, un tipo que cayó de un paracaídas y de la noche a la mañana se sentó allí como presidente. En verdad nadie escuchó y analizó sus propuestas políticas. Lo único que existía era más o menos lo mismo que pasó con el gobierno de Menem y de la Rúa. La gente quería que se vayan estos kirchneristas, pero todo lo que habían estado antes, después dijeron todos los políticos tradicionales son unos delincuentes, son unos mentirosos, son garcas. Elijamos este. Sí, pero ¿quién es este? No sé, decía la gente, yo lo voy a votar. ¿Por qué? Y probemos. Peor de lo que estamos no podemos estar, decía la gente. Y así llegó Milei a la presidencia. Cuando llegó, empezó a marcar su agenda, ya lo había anunciado, repito, muy pocos argentinos le prestaron atención a lo que él decía en su mensaje. Nadie le puede decir a Milei que es un mentiroso, que prometió A y que hizo B, porque lo que prometió lo cumple, en ese sentido, y llegó con su política anarco-liberal, de extremo, donde lo más importante es el tema de las reglas económico-financieras. Hay que cumplir a rajatabla con eso. Y aplicó este durísimo plan de ajuste con su motosierra famosa, que condenó particularmente a un importantísimo sector social, tomó como variable de ajuste una vez más, particularmente a los jubilados, le restringió fondos a las provincias desde una mirada absolutamente unitaria. Dijo, los gobernadores son unos gastadores seriales, así que no le mande un mango, y le importó un pito abajo de los gobernadores, y ni se imagina él que hay gente, ¿no? Y eso hizo, practicó esto. Claro, entonces ahora, a un año de haber asumido, el otro día en la apertura de sesiones hizo un repaso y dijo, tenemos una inflación que bajó, y es verdad, el tema es a costa de qué. Y bueno, y de ahí dijo, yo voy a avanzar con lo que yo creo que tengo que avanzar. ¿Y eso qué significa? Y llevarse puesta a las instituciones. Milei está convencido que si él le cumple a los argentinos con esto de que la inflación no se dispare, que la inflación esté contenida aún con este enorme precio social, y los argentinos lo van a seguir votando, y eso es lo que indican las encuestas. Mientras tanto, desde el punto de vista institucional se lleva todo por delante, todo. Le patea la cabeza a todos, a los propios y a los extraños. Comenzó echando un montón
de dirigentes que lo acompañaron siempre, aquellos que en La Libertad Avanza osaron levantar la voz para decir que había cosas que no le gustaban, lo echó. Es récord que en un año de gobierno haya echado tantos funcionarios, gente de su propia riñonada. Carolina Píparo, no sé, digo por decir algunos nombres. Inmediatamente, apenas asumió, lo primero que hizo fue romper relaciones con su vicepresidenta, con Victoria Villarruel. Pero rompió relaciones y la acusó de ser de la casta, dio orden de que todos esos que tienen a la vuelta, los chupamedias, los alcahuetes, la castiguen y le digan de todo para tratar de minar, de esmerilar su figura. Y avanzó, se olvidó de los amigos que lo ayudaron a llegar, como Macri. ¿Qué hubiera pasado si Macri con el PRO no lo apoyaban en la segunda vuelta con Massa? No hubiera llegado nunca, pero él dijo, ya está, ya llegué. Che, y Macri no, que Macri haga lo que quiera. Si no está dispuesto a seguir a rajatabla lo que se indicó, que se vaya. Se llevó por delante puesto eso a los gobernadores, a los periodistas que los descalificó con los peores términos, los llamó ensobrados, prebendarios, hijos de puta, le dijo de todo, simplemente porque algunos, no simplemente porque le empezaron a marcar cosas que están mal. Pero él, como un niño caprichoso, dijo, no, si no me dan la razón, entonces son mis enemigos, son estos, son aquellos, son aquellos. Por otro lado, armó su propia agencia de periodista, informativa, algo que nosotros en los años anteriores nos causaba asco, como ciudadano, ver lo que hacían con el famoso equipo de comunicación que tenía el kirchnerismo, con 6, 7, 8, ese programa nefasto a la cabeza. Y Milei, que dijo, vengo a terminar con la casta, lo primero que hizo fue crear su propio 6, 7, 8, que antes el 6, 7, 8 estaba en la televisión pública. Ahora Milei lo tiene diseminado en todos los canales de televisión porteños, porque tiene 6, 7, 8 en TN, tiene 6, 7, 8 en La Nación Más, en América, en todos lados tiene 6, 7, 8, y tiene un grupo de periodistas, varones y mujeres, que bueno, que lo único que hacen es como los loros, repetir lo que él dice. El enorme papelón que pasó el otro día a este chico Viale, que demostró ser un forro, que denigró de una manera tremenda la profesión, el oficio de periodista, se mostró como un alcahuete de la peor calaña al aceptar en público que le señalaron, no, esta pregunta no, le tachaban las preguntas, le ponían otra. Yo no sé cómo ese tipo sigue en la televisión, yo me hubiera escondido en el último rincón de la Argentina, pero ahí está, bueno, es un prebendario, es un forro. Y eso es lo que con ese esquema se maneja. Pero no solamente se quedó ahí, avanzó y avanza diciendo, yo voy a controlar, que de hecho hoy no lo tiene, pero va en busca de eso, de controlar el poder legislativo. Por eso está tan entusiasmado con las elecciones que vienen ahora, este año de renovación legislativa, porque su sueño es tener la mayoría en el Congreso. ¿Para qué? Para prácticamente anularlo al Congreso. Que el Congreso prácticamente no funcione más. Si Milei logra tener mayoría en el Congreso, directamente lo va a tener, como dice mi amigo, una fotocopiadora, no una escribanía, una fotocopiadora, porque lo va a juntar al Congreso para que le aprueben lo que él quiera y después lo va a volver a cerrar. No va a haber debate, no va a haber discusión.
Y también quiere controlar la justicia. Por eso es que en una obsesión que prácticamente es rayana con lo enfermizo, pretendió meterlo por la ventana, no por la ventana, ojalá fuera por la ventana, por la chimenea, nada más y nada menos que Ariel Lijo, uno de los jueces más corruptos de este país, para que integre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de justicia, la última frontera de una sociedad, y lo quiere meter ahí, ¿para qué? Para que le responda a pie juntilla a lo que él quiera, en complicidad con otro denigrante integrante de la Suprema Corte que se llama Ricardo Lorenzetti. Le importó un pito que no pudiera entrar con el acuerdo del Senado, como marca la Constitución, y por decreto dijo: vos vas por decreto porque a mí se me canta la gana, y lo mandó. El gran revés de eso, y hay un pequeño atisbo de que alguien empiece a ponerle límites a este tipo, ocurrió hoy cuando los integrantes de la Suprema Corte, donde uno de los que él metió por decreto quedó, que es García Mansilla, hoy tenía la Suprema Corte que tratar este pedido que hizo Ariel Lijo, este controvertido y corrupto juez, para incorporarse a la Suprema Corte. Pero escuchen lo que pretendía este tipo. Encima que está más sucio que una papa, dijo: bueno, yo me voy a integrar, pero le dijeron, él es juez actualmente, y le dijeron: bueno, vos tenés que renunciar a tu juzgado. Y el tipo dijo: no, yo no voy a renunciar. ¿Por qué? Porque al no tener acuerdo del Senado, únicamente puede ser miembro del Tribunal Supremo de Justicia hasta noviembre de este año. Entonces el tipo, ¿qué dijo? No, yo no voy a hacer macana, ¿cómo voy a renunciar a un juzgado donde está seguro hace un montón de años y lleva adelante importantes causas con las que presiona, coimea? Bueno, como sabemos cómo se maneja el hijo, dice: si yo renuncio y después no me dan el acuerdo, yo voy a durar hasta noviembre y después me quedo en bola, me quedo colgado de la brocha, me quedo, como se dice en la calle, sin el pan y sin la torta. Entonces el tipo dijo: no, yo pido licencia y asumo como supremo. Después, si no me dan el acuerdo, vuelvo a mi juzgado, donde maneja causas importantísimas y donde está hace muchos años. ¿Quién lo tiene que autorizar para que con licencia asumen la Suprema Corte? La Suprema Corte. ¿Y qué le dijo la mayoría de la Suprema Corte hoy? Le dijo no. Con los votos negativos de García Mansilla, que estaba junto con él en el decreto de Milei, Rosenkrantz y Rosati, los tres jueces supremos, esos tres le dijeron que no. El que todavía está como pavo en el alambrado, pero ya no importa lo que diga, pero seguramente le va a dar la razón al hijo, porque es él es su mentor, va a ser Lorenzetti, pero ya no importa lo que diga, porque ya hay tres que dijeron que no. Y eso significó un golpe tremendo para Milei. Por eso digo, es un atisbo de que se le empiece a poner límite a este tipo que cree que se puede llevar todo por delante. No le importa la república, no le importa la democracia, es un maltratador serial, lo basurió a los gobernadores, no tiene idea de lo que es el federalismo. Se lleva todo por delante con su corte de alcahuetes. Y encima de eso, después de este tremendo golpe que sufrió hoy, pero escuchen, como es un tipo
como es un tipo que no entiende que le digan que no, que dijo después de que conoció el fallo de la Suprema Corte, a mí no me importa, yo no voy a retirar el pliego del hijo de la Corte y me voy a encargar de negociar en el Senado los votos para que pueda tener el hijo los 2/3 e incorporarlo. O sea que ya adelantó que en estos días, ahora ya debe estar laburando él con sus operadores, Santiago Caputo, con todos los cosas que tienen a la vuelta, para ver de conseguir esos votos en el Senado. Indudablemente que lo único camino que le queda es negociar con el bloque de senadores del kirchnerismo para conseguir ahí los 2/3. ¿Y qué le van a pedir los senadores K? ¿Con quién tiene que negociar? Con Cristina. ¿Y qué le va a pedir Cristina? Vení, changuito. Así le va a decir Cristina. Vení, changuito, sentate ahí. A ver, ¿qué querés vos que te demos los votos? Bueno, empecemos. Vos para que empecemos a hablar me tenés que dar por lo menos dos ministros de la Corte. Tenés que ampliar la Corte y darme por lo menos 2 ministros, por lo menos. Una, por lo menos, tiene que ser mujer. La tengo que proponer yo, obvio. Y me tenés que dar una enorme cantidad de jueces, de fiscales, de defensores oficiales, en la justicia federal, obviamente, que faltan en juzgados de todo el país. Vale decir que Cristina le va a decir, dame a mí el manejo de la justicia, porque yo voy a poner mi gente. Y si Milei quiere, porque está emperrado que tiene que ser el hijo ministro de la Corte, y le va a terminar diciendo sí y le va a terminar dando lo que Cristina le pide, porque es el único camino que le queda. Si no, ¿cómo va a hacer para conseguir los 2/3 en el Senado, que ya le dijeron que no? Entonces, en estos días que vienen, tenemos que estar muy atentos como ciudadanos a ver qué pasa con ese tema. Porque indudablemente este tipo, el presidente, demostró que no le importa nada, que no respeta nada, que la república, la democracia, las instituciones, no valen nada. Lo único que vale es lo que él quiere. Por eso es que trata de controlar absolutamente todo. Por eso es que es incapaz. El otro día en la Asamblea Legislativa, que se armó el despelote con Manes, el diputado radical, porque Manes le dijo, presidente, diga algo de este cripto gay, la estafa, que lo tiene como protagonista principal a él. No lo digo yo, lo dice la justicia, no solo de este país, sino la de Estados Unidos, con la que va a tener serios problemas, más allá de que él intente que nada pasa. El diputado Manes le dijo, presidente, diga algo del cripto gay. Entonces ahí Milei le contestó, sos un burro, sos esto, y después apareció Santiago Caputo para tirarle la bronca. No importa si le pegó una cachetada, no importa. Nadie puede en la casa, en el Congreso, ir a patotear a un diputado. Este Santiago Caputo, que es el superpoderoso de la Argentina, no puede hacer eso que ha hecho. Y el presidente no lo puede salir a justificar, porque más allá de Manes, está atentando contra otro poder del Estado. Entonces estamos, para concluir, en un tremendo proceso de degradación política. Tremendo proceso de degradación política, donde el sistema democrático, la república,
Milei la lleva a patadas, se la lleva puesta, no le importa, no la respeta. Repito, apenas se conoció el fallo que le decían que no le iban a dar la licencia al hijo para que asuma, le escribió: a mí qué me importa, yo voy a seguir con el pliego en el Senado, me voy a negociar con los Kirchner los votos, le doy lo que quieran y lo meto de prepo. Ese es el presidente. Que se supone que él venía para terminar con estas viejas prácticas de la casta, hija de no sé cuánto y qué sé yo. Envuelto en un escándalo internacional, porque esto de la cripto libra, la moneda libra, es un escándalo internacional. Lo investigan los tribunales de Estados Unidos, los dos diarios más importantes de Estados Unidos, el New York Times y el Washington, ¿cómo se llama? El Journal, ¿cómo se llama el otro? Que son los diarios más influyentes, al menos de Occidente, cargaron seriamente contra la figura de Milei. Lo mostraron como lo que es, un presidente autoritario, intolerante, atrevido. Y el tipo sigue. Con la complicidad de todos los que tienen a la vuelta, ¿no? Así que estamos, como digo, en un tremendo deterioro de la política. La política quedó en manos de tipos como como Santiago Caputo, como Patricia Bullrich, que se olvidó de lo que era su militancia de otras épocas y hoy es absolutamente funcional a esta forma autoritaria, muy poco democrática que tiene Milei para llevar adelante su gestión. Estamos mal como sociedad, institucionalmente, porque tras del escándalo de la criptomoneda que Milei se hace el tonto, tiene una enorme repercusión, afuera fundamentalmente. Tengamos en cuenta todo esto que acabo de contarle. ¿Por qué? Porque nos interesa como sociedad. Nos interesa como sociedad. Milei hace eso que hace, ¿sabe por qué? Porque sabe que si nosotros los ciudadanos miramos alguna alternativa a Milei, hoy no encontramos ninguna. Milei amenaza y dice: no se enojen conmigo, miren que si yo me voy, vuelven ellos, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Cristina y toda la banda que chorearon durante más de 20 años. Eso es lo que lo sostiene Milei. Pero tenemos como sociedad que reclamar no solo el control de la economía, sino también el valor de las instituciones, de la democracia, de la república. Es nuestra obligación ciudadana.